Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de álgebra con la clave 1120. Esto de la Facultad de Ingeniería UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que sería el tema sistema de ecuaciones con los subtemas 5.1 hasta el 5.3. El día de hoy vamos a ver el subtema 5.2, el cual se titula como sistemas equivalentes y transformaciones elementales, resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. Y bueno, con el anterior video vimos lo que sería una ecuación lineal, lo que sería los sistemas de ecuaciones lineales y por supuesto, si en caso de que tenga solución o no tenga solución, la existencia de solución, pues sabemos que son compatibles o incompatibles o consistentes o lo que sería inconsistentes, ¿ok? En caso de que sea incompatible significa que no tiene ninguna solución, pero cuando se trata de compatibles es que sí tiene solución, ¿no? Y de esta forma, al momento de decir compatibles, también vamos a determinarlo como, o más bien, no, si no se va a rebuscar la palabra, sino más bien va a tener como compatible indeterminado o compatible determinado. En este caso, cuando es indeterminado, significa que tiene varias soluciones, ¿ok? Y cuando es compatible determinado, significa que cada incógnita tiene una sola solución, ¿ok? No depende de otra incógnita. Entonces, por lo tanto, eso debe ser lo más importante de rescatar con el anterior video, ¿ok? El día de hoy vamos a ver lo que sería precisamente lo que serían transformaciones elementales y tiene que ver mucho con matrices. Yo les invito a ver la lista de reproducción de álgebra, donde ya subí lo que sería la parte de matrices de tal forma que ustedes pueden ver cómo se manejaría entre matrices, ya sea la adición, la multiplicación entre ellos, la multiplicación de un escalar por una matriz y otras particularidades de matrices, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a ver eso de transformaciones elementales y cómo solucionarlo, porque hay dos métodos de solución para el sistema de ecuaciones lineales que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a ver lo que sería el concepto de matriz aumentada. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, así como se observa ahí en pantalla. En color azul coloqué los coeficientes de los sistemas de ecuaciones lineales y en color rojo los términos independientes. Ahora, de una forma amplificada, por así decirlo, o ampliada, aumentada, sería de esta manera. Es decir, extraemos lo que serían los coeficientes, ¿ok? Los coeficientes de tal forma que pondríamos aquí en este lado la matriz de coeficientes y con una línea en vertical, pues serían los términos dependientes, ¿ok? De tal forma que se va a generar una matriz aumentada, ¿ok? Para que tengamos la diferencia en esta parte, ¿ok? Para decir, bueno, que nada más necesitamos los puros coeficientes y los términos independientes. Una forma abreviada sería de esta forma, ¿ok? Es escribir nuestro sistema de ecuaciones lineales en una forma de matriz, pero eliminando las incógnitas y obviamente también los sumandos, ¿ok? Y bueno, podemos entrar a lo que sería las transformaciones elementales. Para hacer esto tenemos tres maneras de hacer transformaciones elementales. Intercambiar renglones y de columnas, es decir, el renglón de interés y podemos intercambiarlo con el renglón J de interés, o bien la columna I podemos intercambiarla con la columna J o viceversa, ¿ok? Luego tenemos multiplicar una ecuación por un número diferente de 0, ¿ok? Tenemos el renglón I que podemos multiplicarlo precisamente a ese renglón I por un alfa, de tal forma que para todo alfa pertenece a un número complejo, esto generalizando términos, de tal forma que alfa tiene que ser diferente a 0, no puede ser 0, ¿ok? Sí puede ser negativo, puede ser un valor positivo, ¿ok? Multiplicar una ecuación por un número y sumarla a otra ecuación reemplazando esta última por el resultado obtenido. Entonces, si vamos a cambiar a un renglón, como por ejemplo RI, podemos hacer lo siguiente, multiplicar alfa veces el RI más beta veces RJ, de tal forma que alfa y beta tienen que pertenecer a los números complejos y que también alfa y beta tienen que ser diferente a 0, ¿ok? De tal forma que aquí enfaticé lo que sería estos símbolos matemáticos, que de esta forma como una flecha tanto a la izquierda como a la derecha sería intercambia y tenemos la flecha a la derecha que significa reemplaza, ¿ok? Para que tengamos en cuenta esos símbolos matemáticos, ¿ok? Y estas son las tres posibles transformaciones elementales que vamos a estar usando para para la solución de los sistemas de ecuaciones lineales.
Entonces tenemos esto para como ejemplo generalizado. Tenemos intercambiar dos ecuaciones, RI por RJ. En este caso tenemos ahí nuestros filas o renglones de tal forma que podemos intercambiarlos. R1 por R2, ¿ok? Ya vieron que aquí se cambió solamente, ¿ok? Eso es lo que va a suceder cuando se intercambian los renglones, ¿ok? Luego tenemos multiplicar una ecuación por un escalar diferente de 0, RI, lo vamos a multiplicar a un alfa a ese RI, ¿ok? De tal forma que alfa también tiene que ser diferente a 0. Entonces vemos que alfa multiplica todo ese renglón, de tal forma que entonces vamos a estar multiplicándolo y vean que va multiplicando a cada uno de los términos. Alfa por A11, X1 más alfa A12 por X2 y así sucesivamente hasta alfa A1NXN. Y para el término independiente también es lo mismo, ¿ok? También va a sufrir esa multiplicación o ese producto. Luego tenemos multiplicar una ecuación por un número y sumar la otra ecuación reemplazando esta última por el resultado obtenido. Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos dos renglones, o bueno, sí, dos renglones diferentes donde tenemos alfa y beta a veces multiplicando a cada renglón. En este caso, alfa por A11, X1 más A12, X2 más y así sucesivamente sumando a todo el renglón. Y tenemos beta veces a A21, X1 más A22 por X2 y así sucesivamente. Entonces ahí hacemos lo que sería la la segunda transformación de multiplicar una ecuación por un escalar diferente a 0. Y luego lo que hacemos es sumar o restar dependiendo de nuestro interés que hagamos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esa es la tercera transformación elemental que vamos a estar usando. Vamos a ver lo que sería también el sistema de ecuaciones lineales en forma matricial. Igual tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, como se observa aquí. Y recordemos que este sistema de ecuaciones lineales en forma matricial vamos a tener indispensablemente, obligatoriamente, lo que serían tres matrices, ¿ok? Una matriz de coeficientes, una matriz de incógnitas o de variables y una matriz de términos independientes, ¿ok? Un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial está conformado por tres matrices, uno del tamaño m por n, los otros dos como matrices columnas llamados matrices de incógnitas y de coeficientes independientes, así como se observa en pantalla. Esta forma la van a estar utilizando mucho con sus posteriores cursos para, pues más que todo, lo que integra la parte, digamos, más aplicada, ingeniería o física, y lo que sería en álgebra lineal, ¿no? La que sigue de esta materia, en el cual la van a estar utilizando demasiado. Y esa es la forma abreviada, ¿ok? Por si la encuentran así en internet o en alguna literatura. Sistemas equivalentes o matrices equivalentes, lo siguiente. Sean A, B, pertenecen al conjunto de las matrices de M por N, o sea, del tamaño M por N. Recordemos que M es el número de filas y N es el número de columnas, con elementos de números complejos. B es equivalente por filas a la matriz A o simplemente equivalente a A. Si B se puede obtener de la matriz A al aplicarle una sucesión finita de operaciones elementales de renglón. Si B es equivalente a A, se denotará como lo siguiente. B es equivalente a A, ¿ok? Ese símbolo, si no mal recuerdo, es una forma de viñeta, algo así, si no mal recuerdo. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que es equivalente. Y hay teoremas de sistemas equivalentes. No dice sea A, B pertenece al conjunto de las matrices de M por N con elementos de números complejos. Entonces tenemos lo que sería reflexividad, simetría y transitividad, ¿ok? Esas tres, pues vamos a ponerlas en los ejercicios para ponerlos como ejemplo y tal vez su demostración, ¿ok? El ejemplo es el siguiente. Tenemos la matriz del tamaño de 2 por 5, ¿ok? Y también esta que es de 2 por 5, ¿ok? Entonces nos dice que B es equivalente a A. ¿Y cómo eso lo podemos decir? Ah, bueno, tenemos a la matriz A y lo que hacemos es precisamente una transformación elemental. Vean que dice aquí renglón 2 menos dos veces el renglón 1. Al renglón 2 lo dejamos como está, pero a lo que sería al renglón 1, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, lo multiplicamos por el menos 2, ¿ok? O simplemente lo multiplicamos por 2 y luego lo que obtengamos se va a restar con el renglón 2, pero primero el renglón 2 menos el 2 veces el renglón 1, porque no es lo mismo menos 2 veces el renglón 1 menos más renglón 2. Entonces tiene que ser obviamente el orden importante, ¿ok? Una vez que se concrete el resultado lo colocamos en esta parte, en la parte inferior, ¿ok? Y vemos que resulta ser la matriz
la matriz B, aquí como se observa en pantalla, ¿no? Es lo mismo. Entonces, por lo tanto, concluimos que B se obtuvo realizando las transformaciones elementales para la matriz A. Y por lo tanto decimos que son sistemas equivalentes o bien matrices equivalentes. También vamos a tener un concepto que se llama sistemas escalonados o matrices escalonadas. La matriz A, que pertenece al conjunto de las matrices del tamaño m por n con elementos en números complejos, estará en forma escalonada si se cumplen las siguientes dos condiciones. Las filas nulas, si existen, están por debajo de las filas no nulas. Y la segunda condición es que el primer elemento distinto de 0 de cada fila no nula está a la derecha del primer elemento diferente de 0 de las filas precedentes, ¿ok? Esa es una forma escalonada. ¿Por qué? Porque precisamente se cumple la primera condición. Las filas nulas, si es que existen, están por debajo de las filas no nulas. Es decir, vean que aquí está la fila nula y que está por debajo de las filas no nulas, ¿ok? Aquí están las filas no nula, no nula, no nula y no nula. Por lo tanto, está por debajo de ellas. Entonces se cumple. Ahora dice, el primer elemento distinto de 0 de cada fila no nula está a la derecha del primer elemento diferente de 0 de las filas presentes. Considerando esta parte, en este elemento a su izquierda, por así decirlo, va a ser diferente a 0. O sea, quiere decir que esta parte precisamente va a ser diferente a 0. ¿Okay? Más bien, sería esta parte, de la diagonal principal, recordemos ese concepto. Tenemos que a la derecha tiene que ser diferente 0, 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 y en esta ocasión pues hasta aquí llegó, ¿ok? Porque esto no nos va a dar nada como para la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, hasta aquí se cumple. Bueno, de aquí este elemento a la izquierda, este elemento a la derecha más bien, tiene que ser diferente a 0. Entonces, por lo tanto, es una matriz escalonada, pero en contraste a una no escalonada, por ejemplo, aquí se cumple, ¿no? La primera condición. Las filas nulas, si existen, están por debajo de las filas no nulas. Pero, ¿qué va a pasar esta? Esta parte de la fila es nula, pero está por arriba de una no nula. Entonces, por lo tanto, no se cumple, no es una matriz escalonada. Ahora también dijimos que esta parte, aquí, por ejemplo, este elemento a su derecha es un elemento no nulo. Este elemento a su derecha no es un nulo, pero en esta parte es un no nulo, entonces por lo tanto no cumple y por lo tanto es una matriz no escalonada. Para ver las dos diferentes formas para describir que es una matriz escalonada y una matriz no escalonada. También vamos a tener la definición o el concepto de pivote. Es lo siguiente, se dice pivote al primer elemento distinto de 0 de cada fila no nula de una matriz en forma escalonada. ¿Ok? Y aquí yo coloqué lo que sería un elemento que se sirve para las puertas. De tal forma que eso hace que se coloque en un punto determinado y se fije y puede moverse lo demás con libertad. Bueno, eso va a pasar lo mismo para lo que sería aquí en matrices, en los sistemas de ecuaciones lineales, el concepto de pivote, es decir, con ese elemento que vamos a seleccionar, es decir, es una referencia de tal forma que en toda esa fila no vamos a poderle hacerle nada. No podemos cambiar valores a esa fila, pero sí podemos usarla, esa fila, para operar con las otras filas, ¿ok? Entonces vamos a ver los ejemplos posteriormente. Aquí vamos a ver lo que sería precisamente lo que pasa cuando son variables ligadas y libres debido al pivote, ¿ok? A las variables que corresponden a pivotes en un sistema escalonado se le llamarán variables ligadas y a las restantes variables libres. Y aquí está, ¿no? En esta parte vemos que aquí están los pivotes porque es el primer elemento diferente de 0 de cada fila, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí están los pivotes, pero las demás, aquí en este caso son variables ligadas x2, x3, x6, ¿ok? Pero aquí están las variables libres, por así decirlo, que no están como tal, de forma que están, podemos decirlo, condenadas con el pivote, ¿ok? Por lo tanto, a diferencia de la siguiente matriz, aquí sí podemos ver que todas son variables ligadas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, podemos generar el pivote. Y vemos que también está en forma escalonada, como debería de ser. Entonces, por lo tanto, son variables ligadas y que podemos generar ahí el pivote. Ahora también es importante que lo que se llama matriz escalonada, la mayoría de veces tiene que salir como una matriz triangular superior, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, tenemos variables libres, pero que no aplica, ¿no? Es decir, no se observa que hay una variable libre. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que sería la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
En este caso vamos a tener de dos tipos de estos métodos. Vamos a tener lo que son algebraicas y matriciales. Las algebraicas ya las han estado utilizando desde secundaria, ¿no? Igual preparatoria y más reciente en la universidad, pero para sistemas que serían de dos incógnitas y dos ecuaciones. En este caso suma, resta y sustitución. Pero ya cuando se extiende a lo que sería tres incógnitas, tres ecuaciones, pues ya no se va a utilizar la forma algebraica, sino se va a utilizar de la forma matricial. Y tenemos la gaussiana, y la gaussiana tiene su extensión a la de Gauss-Jordan, ¿ok? Por lo tanto, estas dos va a ser de interés para este tema, ¿ok? La gaussiana, eliminación gaussiana o simplemente el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan, ¿ok? Y bueno, tenemos el método algebraico por sustitución. Ustedes pueden ir leyendo, bueno, pueden tener el video y leer todo el método, pero vamos con el ejemplo más rápidamente para que esto sea más rápido el video. Por lo tanto, ahí tenemos lo que sería x más 3y igual a 18 y 2x más y igual a 11. Esto por sustitución. Lo que vamos a hacer es despejar a una de las ecuaciones a una de sus incógnitas. En este caso tenemos la ecuación 1 y 2. En este caso decidimos despejar x de la ecuación 1, ¿ok? Que queda como x igual a 18 menos 3x. Ahora esta ecuación 3 que generamos se va a sustituir en la ecuación 2, ¿ok? Por lo tanto, ahí sustituimos donde aparezca x en la ecuación 2. Por lo tanto, lo que hacemos es ir sustituyendo. Luego lo que hacemos es desarrollar y de tal forma que vamos a despejar a y por lo tanto y es igual a 5. Y lo que vale y lo vamos a sustituir en la ecuación 3, ¿ok? Y por lo tanto ahí lo sustituimos de tal forma que entonces al último nos va a dar como x igual a 3, ¿ok? Comprobar que los valores se cumplan simultáneamente en las ecuaciones lineales del sistema. Ahí estuvimos, ¿no? 3 más 3 por 5 sería 15, 15 más 3, 18, y 2 por 3 sería 6, 6 más 5, 11, y es igual a 11. Por lo tanto, se cumple y los valores sí se satisfacen a las ecuaciones. Entonces quedó resuelto. Es algo muy rápido de deducir, ¿no? Por este método algebraico por sustitución. Luego tenemos el método algebraico por suma y resta. Igual voy a colocarlo. También se llama método de reducción o eliminación, ¿ok? Por si lo encuentran así. Y bueno, voy a pasar todos los debidos pasos precisamente para este método algebraico por suma resta. Tenemos el ejemplo 2x más y igual a 11 y x más 3y igual a 18. Tenemos nuestra primera ecuación y la segunda ecuación. Lo que hacemos es multiplicar menos 2 a 2. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Es decir, vamos a multiplicar a esta ecuación por el menos 2 y luego sumamos entre sí estas dos ecuaciones. ¿Ok? Como se observa a continuación. Entonces, por lo tanto, las x se van a eliminar y la y en este caso es menos 3y más y. Por lo tanto, nos va a dar como menos 5y y 11 menos 36, que sería menos 25. Menos 5y es igual a menos 25, y es igual a 5. Sustituye el valor de y en 1, ¿ok? Y por lo tanto, sería 2x más 5 igual a 11, y ahí lo sustituimos, ¿no? Como se observa en pantalla, y por lo tanto, x es igual a 3, ¿ok? Y comprobamos que son iguales, y precisamente sí, son iguales, ¿no? Ustedes pueden comprobarlo, y sí es cierto, ¿no? Los valores sí se satisfacen en las ecuaciones, entonces quedó resuelto. Bueno, estos dos métodos algebraicos, pues solamente son para estos tipos de sistemas. Pero cuando ya se extiende a más, pues vamos a utilizar los métodos matriciales. Entonces vamos con el método matricial gaussiana o de Gauss o eliminación gaussiana. Sirve para llevar una matriz a una forma escalonada equivalente aplicando transformaciones elementales. Supongamos una matriz A que pertenece al conjunto de las matrices de tamaño m por n con elementos en números complejos, no nula. En caso contrario, A está en forma escalonada. 1. Se busca una fila de la matriz A donde el primer elemento sea distinto de 0 y se intercambia. O si ya lo está, no se realiza nada a la primera fila siendo el pivote. El pivote se debe convertir con el valor de 1. Si no está así, convertir ese pivote en 1. Una vez realizado el paso 2, realizar transformaciones elementales para que los elementos A y J, donde I tiene que ser menor a J, deben convertirse en 0 formando una matriz triangular superior. Los elementos de la diagonal principal deben poseer un valor de 1 también. Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, en donde tenemos x más 2y menos z igual a 4, 2x más 3y más z igual a 7, y 3x más 5y más 2z igual a 10. Por lo tanto, hacemos una matriz aumentada. Recordemos que extraemos solamente coeficientes y los valores de los términos independientes, así como se observa en pantalla. Y lo que hacemos es ir tratando de generar, como nos indica, una matriz triangular superior. Recordando que la diagonal principal tiene que ser con un valor de unos, ¿ok? Por lo tanto, vean que aquí se hizo las transformaciones elementales, ¿ok? En este caso, el renglón 2 menos 2 veces el renglón 1, y por lo tanto esa parte
la vamos a colocar en el renglón 2. Aquí consideramos que el pivote es esa parte, ¿ok? Todo ese renglón, cuando está ahí el pivote, dice que ese renglón 1 no le vamos a hacer absolutamente nada, no podemos cambiar valores, nada. Vamos a utilizarlo para operar, como aquí se observa, renglón 1, pero no podemos agarrar. Y esto, bueno, el resultado de esto que vamos a hacer, lo colocamos en el renglón 1 porque ya está el pivote ahí, ¿ok? Y el renglón 3, menos 3 veces el renglón 1, lo vamos a colocar en el renglón 3. Es el resultado. Entonces nos aparece esta matriz. Ahora vamos a cambiar lo que sería el pivote a este elemento, ¿ok? Ahora sí, todo este renglón no le vamos a hacer nada, no podemos cambiar elementos, bueno, los valores de los elementos, pero lo que sería el renglón 1 y el renglón 3 sí le podemos cambiar sus valores. En este caso, renglón 3 menos el renglón 2, y este resultado lo vamos a poner en el renglón 3, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Luego, ahora vamos a cambiar el pivote a esta parte final, ¿ok? A estos dos le podemos hacer cambiar valores, al renglón 1 y 2, pero al renglón 3 no le podemos hacer nada. En este caso, por conveniencia, vamos a multiplicar el menos 1 al renglón 2, como se observa ahí en pantalla. Y al renglón 3, en este caso, nada más podemos operar para que se quede claro que debe ser 1, ¿ok? Podemos regresar este pivote, de hecho lo podemos regresar hasta acá arriba, pero precisamente lo que podemos hacer es, bueno, sí, aquí hubo un error, de tal forma que este pivote tendría que haber puesto aquí, ¿ok? Entonces, de tal forma que aquí tenemos lo que sería menos un medio como resultado, ¿no? Bueno, porque es renglón 3 entre 2 en esta parte y nos quedaría de esta forma, ¿no? Y ya encontramos lo que sería nuestra forma, o bueno, la eliminación gaussiana o de Gauss. Por lo tanto, lo vamos a regresar a un sistema de ecuaciones lineales. Ok, del resultado anterior, x más 2y menos z igual a 4, y menos 3z igual a 1 y z igual a menos un medio. Por lo tanto, lo que hacemos es z aquí, reemplazarlo en la segunda ecuación y ver cuánto vale y. En este caso, y vale menos un medio. Y luego, tanto z y que ya tenemos sus valores, lo vamos a reemplazar a la primera ecuación, como se observa ahí en pantalla, y despejamos a lo que sería x. Por lo tanto, x va a ser 9 medios, el cual representa 4.5 en decimal. Y y z pues simultáneamente son iguales, ¿no? A menos un medio. Por lo tanto, esta es una solución compatible determinada, pero va a existir como, también van a existir sistemas de ecuaciones como compatibles indeterminadas, ¿ok? Verificamos si se cumple con el sistema de ecuaciones lineales, ahí reemplazamos los valores pertinentemente y vemos que sí se va a cumplir, ¿no? Ustedes pueden ir sustituyendo y lo que sería reduciendo, ¿no? 4 es igual a 4, 7 es igual a 7 y 10 es igual a 10. ¿Ok? ¿Y ahora qué va a pasar con este método, el de matricial de Gauss-Jordan? Pues solamente es una extensión del anterior. Ahora vamos a convertir nuestra parte izquierda, en lugar de decir una matriz triangular superior, la vamos a convertir como una matriz identidad. Es la extensión del método matricial gaussiana de tal forma que tengamos solo el valor de 1 en los elementos de la diagonal principal. Los valores que solucionan se encuentran en la parte derecha. Entonces agregamos un paso más. Nos regresamos con el uso del pivote dejando una matriz identidad y así obteniendo la solución de las incógnitas. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra matriz aumentada y llegamos a esta parte, ¿no? Habíamos llegado a esta parte. Ahora con el uso del pivote y obviamente regresándonos vamos a tener esta parte. Menos 3 veces el renglón 3 más el renglón 2. ¿Ok? De tal forma que vamos reduciendo, bueno, vamos a convertir estos valores que estoy señalando, 2, menos 1, menos 3, a 0, ¿ok? Luego tenemos renglón 1 más renglón 3, de tal forma que esto se va a convertir en lo que sería precisamente aquí 0. Bueno, ya se convierte en 0 porque es renglón 1 más renglón 3, ¿ok? Y luego lo que tendríamos que hacer es regresar aquí al pivote. Y lo que hacemos es renglón 1 menos 2 veces el renglón 2. ¿Ok? Porque aquí tenemos el 2 menos 2 veces el renglón 2. Aquí multiplicamos por el menos 2. Y nos quedaría 2 menos 2, o da 0. El resultado va arriba. De tal forma que vean que aquí dio como 4.5 menos 0.5 y menos 0.5. Y obviamente sería X, Y y Z. ¿Ok? Aquí se observa el resultado, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí se me fue. No era 10, era un... Lo coloqué aquí. Esto no es 10. Esto sería precisamente... bueno, sí lo podemos dejar.
y y igual a z igual a menos un medio, ¿ok? No sé por qué puse el 10, ¿ok? Pero no es 10, ¿vale? Entonces, como tal, y es igual a z igual a menos un medio, ¿ok? O simplemente igual a lo que sería 0.5, ¿ok? Y ahí terminamos, ¿ok? Digamos que entonces el método matricial en forma de Gauss-Jordan sería nada más colocar en la parte izquierda como una matriz identidad, ¿ok? Donde sabemos que la matriz identidad tiene su diagonal principal valores de 1, pero sus demás elementos valen igual a 0, ¿ok? De tal forma que por la derecha vamos a tener ya los valores inmediatos de las incógnitas, ¿ok? En este caso de X, de Y y Z, así respectivamente en ese orden. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.